Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová, Rey de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que ha de estar por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No le hice yo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno estar este hermoso día una vez más aquí, dándole gracias a Dios como siempre por este privilegio, por esta oportunidad de hablar su palabra. Ahora que vivimos en un mundo tan oscuro, tan lleno de mentira, confusión, tinieblas, qué importante es hablar la Escritura, abrirla, creerla, esparcirla. Así es de que te invito a que pongas like y lo compartas por todos lados, porque el mundo necesita luz y nosotros somos la luz del mundo y somos alumbrados a la misma vez por la Escritura, la palabra de Dios. Estemos orando por todas estas situaciones que están pasando alrededor del mundo. Recuerda, hay esperanza solamente en Cristo. ¿Qué necesita el mundo? Necesita conocer a Cristo. Cristo necesita venir. Este es un problema espiritual, aunque no todos creerán, pero en Cristo tenemos la luz y tenemos que proclamarla y tenemos que manifestar que el Señor viene pronto y tenemos que decir que este mundo tiene una fecha de caducidad y tenemos que expresar que todos daremos cuentas delante de un Dios eterno. Así es de que tenemos que prepararnos y que hay salida y que hay salvación en Cristo Jesús. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y también queremos dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo en la plataforma Facebook, todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, ahí están todos los programas si te perdiste alguno de esta serie. Y gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Estamos en época de graduaciones. En mis espaldas están estas canastas que ella ha preparado para los graduados, así es de que búscala. Te la puede hacer totalmente personalizada. Y desde luego nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos por sus oraciones, su compromiso, su amor por la verdad, sus aportaciones que hacen posible que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú estás. Continuamos en el capítulo 21 del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, dice Apocalipsis: aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que ha de venir, dice este texto. Y ese es el cierre de Apocalipsis maravilloso, esta esperanza eterna que nosotros debemos tener más en este mundo en tinieblas. Mira, 10 de cada 10 van a partir de este lugar y todo lo demás son puras mentiras que nos hablan de reencarnación, falsa religión, el Islam. Todas estas cosas son falsedades, mentiras satánicas. Nosotros tenemos la verdad, que es la Escritura, y ella nos habla precisamente de nuestro final y de nuestra máxima esperanza. Jesucristo viene a arreglar todo lo que está roto por haberle dado la espalda a Dios. Lo hizo en la cruz del Calvario, pero viene físicamente a reinar finalmente un gobierno perfecto por Jesucristo. Pero ahí no termina todo. Después de que suceden estos 1000 años de un gobierno perfecto donde todavía hay pecado, después comienza el estado eterno. Una vez que ha venido este terrible día llamado el juicio del gran trono blanco, donde cada quien recibirá lo que merece de acuerdo a sus obras, específicamente si no están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Van a tener lo que quisieron, el ser juzgados por obras. Y tenemos esta realidad tan clara como lo es el infierno, como lo habló Jesucristo, quien no era un loco. No, Él partió la historia en dos. Él manifestó ser Dios en toda la extensión de la palabra hecho carne, y Él lo dijo con toda claridad. Habló de este lugar, el infierno, pero de la misma manera habló de este lugar, del cielo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y estamos viendo este maravilloso lugar, este cielo nuevo y esta tierra nueva, los cuales no tienen nada que ver con esta tierra manchada por el pecado. Nuevos,
completamente hechos nuevos, donde Dios mismo viene a morar con nosotros, donde nosotros somos traídos con Él para morar con Él. Ya no es Dios con nosotros, sino nosotros con Dios, esta nueva Jerusalén, ¿verdad? Y vemos a Dios diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hermoso. Y estamos analizando el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y eso es lo que estamos revisando en este día, lo que no habrá en el cielo y la causa por la cual hoy tenemos tanto dolor y lloramos por la pérdida desde una mascota hasta un ser amado, ¿verdad? Una madre, un padre, un esposo, un hijo, un pequeño. Todo eso no existirá. ¡Qué maravilloso! Sí, qué maravilloso que nada de estas cosas quedarán en ese cielo por el cual nosotros hoy tenemos fe, hoy tenemos esperanza, hoy podemos estar cultivando un pensamiento eterno y podemos ver el detalle de estas cosas que no habrá. Como dices, no más desgracia, no más llanto por amores perdidos, por remordimiento, por lo que sea. Lo que sea que nos cause dolor, el pecado de otros hacia nosotros, nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque ahí el Señor va a enjugar toda la lágrima. Así es. Y hablamos principalmente de este peor enemigo del ser humano, el cual es la muerte. No es verdad en esta falsa manera de ver el mundo con respecto a una evolución inexistente que es una ideología más que ciencia. Hay que aprender a separar esas dos cosas, ¿verdad? Donde nos dice que, pues sí, cuando se muere uno es lo natural. Todo el mundo se va a morir. Sí, ajá. Piénsalo, si se muere alguien que tú amas, claro. Si tú mismo pensar en ese momento, tú te puedes engañar todo lo que quieras, pero ¿qué me dices cuando alguien está llegando a ese punto? No es cierto, no es algo natural y no es algo que nadie desea y es la más faciente prueba de que el hombre está caído, porque la paga del pecado es muerte y el hecho de que muramos es una sentencia por el pecado. Así de grave es el pecado, no pierdas de vista eso, pero así de maravilloso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a ver esto, cómo no habrá llanto, no habrá dolor, porque el primer enemigo va a ser quitado, la muerte, para siempre. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos hablando de esto. En primer lugar nos dice el versículo 4 que va a enjugar Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya vimos que esto es limpiar, restaurar con aceite. Es decir, va a quitar todo vestigio de dolor, todo vestigio de aquello que nos hacía llorar. Y lo primero que va a suceder esto es porque ya no habrá muerte. Nuestro más grande enemigo. El momento más temido de cualquier ser humano. De hecho, yo creo que a nadie nos gusta la idea de enfrentarnos a la realidad de abandonar este cuerpo, ¿no? Cualquier agonía de cualquier tipo no es agradable. Pero aquí se va a cumplir esta maravillosa promesa de resurrección. No lo entendemos y muchas veces lo pasamos de largo, pero esto es increíble, que nuestro más grande enemigo va a ser quitado para siempre, la muerte, ¿verdad? ¿Cuánto dolor produce esto en las vidas en nuestras vidas? ¿Cuánto temor? ¿Verdad? El saber de esta parte, aunque tenemos una esperanza eterna de cualquier manera, es una idea que nos asusta. El hecho de dejar este cuerpo, ¿verdad? Y es algo que estoy estableciendo sencillamente lo terrible que es la muerte para el ser humano, por más que la gente intente autoengañarse, ¿no? Sí, por más que digamos que estamos listos, que estamos preparados, la realidad es que no es así, y siempre cuando vemos ver muy de cerca esta situación de muerte o cuando tenemos una pérdida, podemos experimentar ese temor, pero esta promesa pues de resurrección, esta promesa que se cumplirá, ¿verdad? Es lo que nos puede levantar en cuanto a un pensamiento eterno, porque si mantenemos nuestro pensamiento temporal, pues solamente nos vamos a consumir en agonía, en dolor y pensando que quizás haya aniquilación y que no sucede nada, pero sí sucede, y estamos viendo esta descripción del cielo, las cosas que no va a haber, y bueno, lo que no va a haber pues es esta muerte eterna, ¿no? Así es la victoria total. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria?
o muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que no somos capaces, que no podemos, y la paga del pecado es muerte. Ese es el hecho que sucede al pecar. Pero sin embargo Jesucristo vino a librarnos de ese terrible sentencia, porque es una sentencia, es la paga del pecado, es una sentencia oficial o judicial. Todo aquel que peca debe morir. Y de hecho es lo que sucede, por eso hay muerte en la humanidad, pero Jesucristo vino y promete revertir este efecto. Mira lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así es, el temor a la muerte trae, trae esclavitud, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo en Jesucristo enfrentó la muerte, la recibió en nuestra humanidad, pero la venció resucitando de los muertos, ¿verdad? Y esto es algo que Él consiguió para nosotros en la cruz del Calvario y es una realidad, mi amado hermano, mi amigo, tú que estás escuchando. En Cristo hay vida eterna, por eso hablamos de vida eterna. Por eso hablamos de perdón de pecados, por eso no debemos dejar de predicar el pecado y el arrepentimiento de los pecados, porque ahí está la clave del verdadero evangelio. Necesitamos entender esto, ¿por qué? Porque ya vimos el juicio del gran trono blanco y ahora estamos viendo esto. Mira lo que dice el capítulo 20 de este libro. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está sucediendo en este mismo momento. Ambos, la misma muerte y Satanás, serán lanzados a este lago de fuego por la eternidad. Nuestros más temidos enemigos, los causantes de todo nuestro sufrimiento, ya no van a existir. Y ese es un alivio maravilloso y nosotros tenemos que tener esta esperanza y no decir, pues sí, nacemos, reproducimos y morimos, es lo normal. No, no es lo normal y tú y yo lo sabemos bien. Y Jesucristo vino a revertir eso. Por eso es tan importante que prediquemos el evangelio, por eso es tan importante que estemos orando por los que amamos, estemos con esta pasión en el corazón de no permitir que... Obviamente el infierno va a haber mucha gente ahí porque no quieren creer, porque aman su pecado, pero de nuestra parte es estar proclamando el evangelio una y otra vez. Pero leyendo esto nos damos cuenta que hay un gran alivio, porque justamente podemos entender eso una vez más. Las cosas que nos hacen infelices en este mundo, que es el pecado, que lleva y produce muerte, y este pecado, muerte espiritual ahora y muerte eterna cuando muramos. Pero si tú te fijas, lo menciono una y otra vez, porque hoy tenemos como lo he venido mencionando, este dualismo, ¿no? En el cual yo puedo vivir como me dé la gana, haciendo las cosas por las cuales Cristo murió por mí. Pero como ya hice una oración, como ya me bauticé, como ya hice estos ritos aquellos, como sirvo en la iglesia, como ya me dieron un degree o como ya me dieron una posición, entonces ya estoy bien porque estoy haciendo las cosas con Dios, pero acá digo, no, el pecado es justamente lo que me hace infeliz, es lo que me produce tanto llanto y dolor, ¿verdad? Como te lo digo, desde la muerte de un bebé con cáncer hasta el mismo adulterio en un matrimonio, ¿verdad? La pedofilia, todas estas cuestiones del género que estamos viviendo, todo eso es fruto, ¿verdad? O es producto del pecado y todo esto produce destrucción, miseria. Solamente mira el mundo en el que vivimos, ¿no? El terrible engaño, llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero este dolor lo causa el pecado, ¿verdad? Nos daña. Con ese pecado dañamos a otros y produce este sufrimiento terrible. ¿Por qué? Por causa de egoísmo, ¿verdad? Que contrae este pecado que nos hacen estar ensimismados, violencia, odio, lascivia, ¿verdad? Y todo eso no va a existir en los cielos. Por eso es que ya no va a haber ninguna de estas cosas. Eso sí lo conocemos bien. Lo que no sabemos es cómo sería vivir sin eso. Exactamente. ¿Cómo sería vivir sin eso? ¿Va a ser la reversión totalmente de la caída? ¿Por qué? Porque en la caída del hombre está este egoísmo, violencia, orgullo, odio, lascivia, todas estas obras de la carne. Pero lo que tenemos es una increíble esperanza de saber que un día vamos a vivir sin todas esas cosas. ¿Cómo va a ser eso? No lo podemos ni siquiera describir, pero va a suceder. Así es. Hoy en día tenemos que entrenarnos para no amarlo.
y para no pretender sacar de esas cosas nuestra diversión, Claro. nuestra identidad, ¿verdad? Nuestro vivir, ¿verdad? Porque eso es lo que piensa un incrédulo. El Eso objetivo de eso es lo que nuestra vida. nosotros pensábamos antes, Claro. ¿verdad? Se nos hablaba de la iglesia, se nos hablaba de Cristo, de la palabra de Dios. ¿Qué pensabas? No, me van a quitar mi fuente de diversión qué y de aburrido, felicidad y ¿no? voy a estar aburrido y me van a tener metido en un cuarto y me van a quitar todo lo que me hace feliz. Esa es una vil mentira, porque todo eso es lo que te producía y nos producía a nosotros la miseria, por la cual salimos huyendo, por la cual le dimos la espalda a ese pecado y le dijimos a Cristo, por favor, haz algo, ya no soporto más esta situación, a menos de que sigas engañándote por una y por otra causa. Pero es muy importante esto, ¿verdad? Es importantísimo entender por qué va a ser el cielo algo tan precioso, porque ya no va a haber llanto. Ya no va a haber este clamor, este dolor debido a estas injusticias, ¿verdad? Injusticias es hacer lo contrario a lo que Dios requiere. Y precisamente esta injusticia es el pecado, ¿verdad? Entonces, gracias a que no va a haber ese pecado, ya no va a haber este abandono que muchos niños experimentan hoy, si es que lo logran, porque hoy el peligro que un niño, que un bebé de estos tiempos está experimentando, ya no es el ser abandonado por los padres, sino el ser ejecutado por los padres en el nombre del egoísmo y en el nombre de un falso derecho. Entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? Ya no va a existir el abandono, no va a existir el fraude. ¿Cuántas veces nos sentimos defraudados? ¿Cuántas veces nos han robado por teléfono, nos han robado la cartera? A mí me robaron 2 veces un coche, ¿verdad? Con pistola. No, una vez a mí, una vez a mi esposa, ¿verdad? Una vez por teléfono, pues una buena cantidad de dinero nos robaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces haces un negocio que finalmente termina siendo un fraude? Qué coraje se siente, ¿verdad? Tanto engaño y tanto desengaño, ¿verdad? Tanta infidelidad, adulterio, abuso sexual. Sí. ¿Cuánto dolor hay en todas estas cosas? Sí, cuántas historias. Por la causa, y la causa es el pecado. No caigas en ese error de decir, es Dios que no está aquí. No, ese es el diablo y nuestra naturaleza pecaminosa culpando al único que es bueno y el único que ha venido precisamente a la cruz del Calvario a arreglar esta situación. El justo, el único que no pecó por los injustos, para llevarnos a Dios, haciendo un plan de redención, para luego llevarnos a esta maravillosa promesa de un cielo sin ninguna de estas cosas. ¡Qué maravilloso! Sí, qué increíble el poder observar la Escritura así, con esta claridad. Eso solo te lo da el estar entrenando tus sentidos, tus oídos, tus ojos, ¿verdad? Tu corazón, en estar en las páginas de tu Biblia. Lee tu Biblia, no dejes de leer tu Biblia, para que tú puedas realmente entender y que todo lo que dice este capítulo 21 pueda tener sentido a tu fe. Así es, porque así es como nos damos cuenta, así es como entendemos nuestra verdadera riqueza. Sí. La palabra de Dios, la verdad, cuántas cosas dice la Escritura que hay que, si solamente piensas en lo temporal, tienes que torcerlas y tienes que hacerles ver y decir algo que no son y algo que no dicen, pero la verdadera riqueza está en lo eterno, en lo que Dios nos puede dar, y eso puede alterar nuestras vidas para bien cuando lo queremos y comenzamos a vivir por ello. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. De regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y seguimos hablando de lo que no habrá en el cielo, y lo que no habrá en el cielo es, en primer lugar, muerte, ¿verdad? No va a haber este dolor. No va a haber este llanto, ¿verdad? Dice aquí, no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Esto es importante. Fíjate, estuvimos hablando de las cosas que causan el pecado en cuanto a las acciones, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de las enfermedades? ¿Cuánto dolor causan en nuestras vidas, no? Cómo consumen a un enfermo, consumen a un pequeño bebé, consumen a la persona, y no solamente a la persona, a la familia, a los que lo rodean, ¿verdad? Consume finanzas, literalmente. Cambia totalmente la manera de vivir de alguien y lo que le rodea. Familias enteras, promesas, potencial de un joven con esto, con aquello. De pronto una enfermedad puede cambiarlo todo en un instante. Sí, así es, una enfermedad cambia a la familia entera, pero dependiendo, ¿verdad?, cómo enfrenten la enfermedad de esa familia, pues pueden hallar gozo, consolación y plenitud. Pero imagínate cuántas familias viven en medio del dolor de la enfermedad y no pueden encontrar plenitud porque no conocen realmente que sí tenemos una esperanza, que un día todas esas cosas van a terminar. Así es, un cuerpo enfermo, más aparte un alma enferma, consumida por la desesperanza, consumida por la amargura,
¿verdad? Consumida por la falta de perdón y de muchísimas cosas. Todo eso es producto del pecado. Todo. Y cómo en Cristo puede haber esperanza para todas esas cosas. Y cómo es necesaria esta esperanza eterna. Sí. ¿Verdad? Porque sí, puedes estar en Wall Street, en algún lugar de esos, con un éxito, un éxito profesional, financiero, lo que sea, y sí decir, ay, qué buena es la vida. Pero si en esa buena vida viene enfermedad, se acabó. Sí, en un instante. Se acabó en un instante, ¿verdad? Y ahora, no estamos hablando de este consuelo, este falso consuelo, ¿verdad? De esta percepción que tiene la gente de la muerte, ¿no? Dice, porque eso es lo máximo, eso es lo triste, que si no tienes una perspectiva eterna, el máximo consuelo que tienes es esto. No, pues mira, ya no sufrió, ¿verdad? Ven el cadáver inerte, ya no siente nada, ¿verdad? Ya dejó de sufrir. Ya se va a hacer pueblo, ya está en el cielo, ¿verdad? En una fiesta tremenda y haciendo estas cosas que sin un conocimiento de la Escritura nos imaginamos y decimos y hacemos nuestro propio consuelo. Por eso es importante estar en la palabra de Dios para saber qué es lo que va a pasar y tener un firme consuelo verdadero, ¿no? Ahora, no hablamos de esto porque el consuelo ya no va a estar en este cuerpo sufriendo, ¿verdad? Sin embargo, el consuelo del creyente no es ya no voy a estar en este cuerpo sufriendo. El consuelo de este creyente es voy a mi casa, voy a mi hogar, voy a donde ya nada de estas cosas me van a molestar. Y no estamos hablando de una cuestión de como los griegos, estos pensamientos falaces, ¿no? O de una idea o de una película que se le ocurrió a un humano mortal. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque a veces la gente piensa eso, ¿no? Ya se le acabó el quejido, su preocupación, ¿verdad? Delante de la gente dicen, Dios lo tenga en su gloria, ya no está sufriendo, ¿verdad? La Biblia enseña muchas cosas al respecto, pero esta imagen del cielo es muy distinta a esta, ¿verdad? No es algo, esto es algo superior y es una realidad futura, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, que no han subido en la imaginación ni del escritor más famoso que exista, ni el que haya escrito Avatar, que por cierto es puro panteísmo. No está hablando de esas cosas. Está hablando precisamente de un lugar sin todas estas cosas que producen el sufrimiento, ¿verdad? Un lugar que Dios creó para sus redimidos, para sus escogidos. Un lugar que Dios preparó. Eso es algo importantísimo. Sí, eso es algo muy importante. Entonces ya vimos, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas y a veces queremos ese cielo aquí en esta tierra y es imposible a causa del pecado. Tenemos que siempre apuntar a la caída y todo lo que conlleva a esa caída. Es por eso que no podemos estar viviendo por una felicidad tan llena de tanta utopía, ¿no? O sea, no se puede. No. Estamos en un mundo caído. Por eso es que requerimos la fe. Exactamente. Por eso es que requerimos las verdades y no una fe en la fe, como lo has dicho en tus programas. No es una fe en la fe, es fe en quién es Dios, en lo que Él ha prometido. En lo que ha dicho. Un Dios que se hizo hombre, que partió la historia, entonces lo puedes leer en cualquier libro de historia, ¿verdad? Jesucristo, todo el mundo sabe de Él, una persona, un ser humano sin igual que vino y lo prometió, ¿verdad? De hecho, este lugar era el gozo de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es que Él fuera un sadomasoquista, no es así. No. Sencillamente Él estaba viendo este futuro, este Dios maravilloso en tres personas, viendo la gloria que su Padre recibiría y aparte el gozo, ¿verdad?, de ver lo que Él produciría en pecadores como nosotros, ¿verdad?, estando con Él. Claro. Hechos suficientes, preparados, aptos para estar delante de Él, ¿verdad? Entonces es importante. De hecho, no es su plan. Jesucristo dijo que su plan no es que tengamos, como bien lo dijiste hace ratito, el cielo en esta tierra. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción y que confiáramos porque Él había vencido al mundo, porque Él sabe lo que viene. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que le sucederá a este sistema. Él sabe lo que ha preparado y lo que Él logró, ¿verdad?, para nosotros. Y nos es necesario una vez más tener esta esperanza eterna y lo hablamos ayer, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque no son solamente ideas de alguien muerto, son palabra viva de un espíritu que viene a morar en aquel que hace a Jesucristo el Señor de su vida. Fíjate lo que dice Isaías 53, 4 al 5, para que veas lo que hizo Jesucristo con respecto a toda esta lágrima, muerte, llanto, clamor y dolor.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es, y enos aquí en esta escena realmente curados. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue molido por todos esos pecados que producen todas estas cosas, comenzando por la muerte. Fíjate lo que dice en Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. ¡Qué maravilloso! Fíjate cómo comienza echando fuera a los demonios, el imperio de maldad, el imperio de muerte que tenía en su poder. Satanás le fue arrebatado cuando Jesucristo vino, y hoy hay oportunidad. Pero, ¿cómo podemos decir? El camino es la fe, el camino es la obediencia a la fe, el camino es la obediencia a la verdad. Y es caminar en eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, Sí. ¿verdad? O creemos todas esas falsedades que este mundo enseña. Otra vez, cada vez se ve muy claramente que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? El amor de muchos enfriándose, este mundo sin ley, un caos total, muerte. Simplemente, ayer estábamos viendo, sí, fue terrible esto que sucedió en la escuela, espantoso, terrible. ¿verdad? Y lo que estamos viendo es precisamente gente, fíjate, ¿qué es lo que esperamos? Imagínate, niños que no se les enseña que vienen de un chango, que no tienen ningún valor, que no saben que si pueden ser hombres o mujeres, diferentes cosas. ¿Qué esperamos? ¿Por qué están echándole la culpa a las armas? ¿Por qué están echándole la culpa a otra cosa cuando la raíz del problema es precisamente un mundo dominado, un gobierno dominado por mentiras, por Satanás, que ha robado, que le ha quitado todo lo que es bueno, el honor, lo que es válido, amar, el cuidar, ha robado todo eso? Y es satánico, está atacando a la familia, y de ahí surgen estos jóvenes también presas y también producto de todas estas falsedades, ¿no? Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque es el pecado, y Jesucristo vino a morir por eso, y hoy hay salvación en Cristo, hoy hay esperanza en Él. Para que no nos tome eso. En México 180 personas en un solo día asesinadas. ¿Cuánto odio se requiere? ¿Cuánta violencia se requiere? ¿Verdad? Y con armas, por cierto, todas ilegales. Entonces eso no tiene que ver, no son las armas, es el corazón de la persona, ¿verdad? Pero aquí nos dice este texto que Él mismo, Jesucristo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué maravilloso! Para que nosotros podamos tener esta esperanza, ¿verdad? Y esto, como te digo, ha sucedido en un sentido espiritual, pero al mismo tiempo es una promesa, y esta promesa llenaba de gozo al Señor, ¿verdad? Y no porque se goza en nuestro sufrimiento, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? Que sufrió nuestros dolores, sino como lo dice en Hebreos 12, puesto el gozo delante de Él, el gozo de traerle gloria a su Padre, el gozo de vernos finalmente libres, libres del pecado, libres de este dolor, ¿verdad? Y Él ve que viene esto, entonces por eso menosprecia la cruz, menosprecia la humillación, y decide tomar este paso para ofrecernos esto, y hoy te lo ofrece a ti. Sí, así es, que hermosa esperanza. Es por eso que nosotros tenemos que ver el pecado en el sentido literal de como la Biblia lo describe. Así es, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos analizando este texto de nuestro Señor. ¿Por qué Él llevó nuestras enfermedades? Él cargó nuestras dolencias y por eso menospreció lo oprobio. No podemos decir, Dios, ¿por qué permitió este plan de redención con tanto sufrimiento? Es cierto, pero ¿sabes una cosa? El que más sufrió y el que llevó la carga más pesada, el costo mayor, es el mismo Dios. Imagínate, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esta es la historia, lo hemos dicho otras veces, no en la cual el héroe muere por los inocentes, sino que el héroe muere por los villanos, entregando su vida. Ese es Jesucristo. Dice en Hebreos, como te lo leí, que puesto el gozo delante de Él, el gozo de traerle esta gloria a su Padre, de manifestar su misericordia, su gracia, su paciencia, de conseguir esto que consiguió en la cruz. Eso le hizo menospreciar todo el dolor. Eso le hizo menospreciar toda la vergüenza y la humillación que recibió. Nadie ha sido tratado tan injustamente. Tú has sido tratado injustamente. Nadie ha sido tratado tan injustamente como Jesucristo. Has sufrido dolor. Nadie ha sufrido tanto dolor como el que sufrió Jesucristo. Has sufrido muerte. Nadie ha sufrido la muerte como Cristo la sufrió. Piensas que tienes carga
por tu pecado, nadie ha sufrido tanto por esta carga como Jesucristo, quien cargó sobre sí mismo el pecado de toda una humanidad. Así es nuestro Dios de generoso. Y nosotros, de la misma manera, somos llamados por lo mismo a menospreciar el dolor que este mundo caído nos pueda traer. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, a no querer correr junto con este mundo a su perdición. Estamos llamados por eso a decirle no a mis deseos pecaminosos, no a mi lascivia o al homosexualismo o a todas estas cuestiones de mentiras y de estar llenando mi boca de murmuración y de destrucción a los demás, porque no necesito matarlos con un cuchillo. Simple y sencillamente, si no paro mi boca es un mundo de maldad y un cuchillo asqueroso. Estamos llamados a quitar eso. Por favor, pon atención a esas cosas. Si no tienes estas cosas en tu mente, ¿qué corta visión vas a tener? Sí, la vista es muy corta cuando no tenemos certeza de la verdad. Es muy corta cuando queremos un cielo en esta tierra caída. Es muy corta cuando vemos a Dios solamente como alguien que puede proveer para el aquí, para el ahora. Eso nos hace tropezar. ¿Por qué? Porque no estamos menospreciando nuestra vida. Queremos nuestra vida aquí y ahora y la queremos con éxito de acuerdo a este mundo. Así es, y lo único que va a pasar es que vas a terminar dándole la espalda a Dios para siempre. Sí. Y diciendo, Dios, no te quiero porque tú no vales la pena. Vale más la pena que yo tenga placer. Vale más la pena que, aunque sean estos 80 años, yo me dé una supuesta vida, porque ni siquiera son los 80 años, porque en cualquier instante se te acaba la edad productiva, la edad de poder disfrutar de cosas. Ya ni siquiera la comida te sabe igual. Esta vida es tan pasajera. Sin embargo, lo que Dios ofrece es eterno. Y recuerda, el infierno es real y es eterno. No quieres vivir una vida miserable. No quieres vivir tropezando. No quieres vivir diciéndole no a lo que Cristo te ofrece. Acuérdate, es necesario entender, Cristo lo ha prometido y tenemos promesas superiores. Y si tú nunca lo has vivido, hoy lo puedes vivir, porque te voy a decir algo, sin Cristo es imposible experimentar la paz. Porque mi mayor problema fue, y tu mayor problema hoy si no estás en Cristo es que tienes una relación rota con Dios y estás bajo su ira. No es verdad y no es bíblico que todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira. La Biblia nos dice que somos creación de Dios, pero Efesios capítulo 2 nos dice que somos hijos de desobediencia y que la ira de Dios está sobre nosotros. Y sabes una cosa, eso lo enseña la Biblia. Pero hay una manera en la que la ira de Dios no esté sobre ti, en la que puedas ser libertado de la esclavitud del pecado, libertado de esta terrible condición de amar las tinieblas, de amar aquello que te hace miserable, de amar aquello que destruye relaciones y destruye una vida completa, de aquello que te puede llevar al mismo infierno. Y eso es a través de Jesucristo, por medio de la fe. ¿Crees estas cosas? ¿Crees que eres pecador? Necesitas creerlo. Para poder creer en el Evangelio necesitas entender que no puedes hacer nada por ti mismo. Creer que lo que Cristo ofrece precisamente solamente se puede obtener por fe, porque Dios exige perfección, porque Él es justo, perfecto, santo, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Pon atención a eso. No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque el justo estaba muriendo por los injustos, cargando tus pecados y los míos. Y si tú reconoces esto, reconoces tu grave problema y situación delante de Dios, Él puede darte perdón de pecados. ¿Cómo? Cree que Jesucristo fue a morir por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Toma una decisión. Suelta todo aquello y échalo al altar del Señor para que Él lo consuma. Y deja que Él comience a llenar todos sus vacíos. Y te dé luz y te dé esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta esperanza eterna. Que cuando la entiendes, cuando la comprendes, cuando recibes esta vida nueva, te das cuenta que nada en este mundo se compara. Y no vas a querer regresar si en verdad le has conocido. Aquellos que según le conocieron y regresaron realmente nunca le conocieron. Esa es una realidad. Porque aquellos que en verdad han nacido de nuevo en Él no regresan. Son salvos por la eternidad. Eso es lo que vemos en la Biblia. Hoy al Señor de tu vida. Cree que Jesucristo murió por ti. Cree que resucitó. Cree que está sentado a la derecha del Padre. Cree que Él tiene la razón. Deja de justificarte a ti mismo. Justifica a Dios. Reconoce tus pecados. Arrepiéntete. Es decir, da una vuelta de 180 grados. Cambia el chip. Cambia el software con el que estás corriendo tu mente. Cambia los lentes con el que estás viendo la vida. Deja de creer en la mentira
de tu perverso corazón, de Satanás y de este mundo, y cree la verdad. Esta es la verdad. Y dile: Jesús, te entrego mi vida hoy, Señor. Hoy quiero caminar contigo. Hoy, Señor, tomo una decisión de creerte, Señor, y te pido que me hagas libre, que me hagas una nueva criatura y que me enseñes lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de haber sido reconciliado contigo. Gracias por morir por mí, Jesucristo. No lo merezco ni lo mereceré jamás, Señor, pero lo creo, Señor. Y, Señor, recibo tu gracia. Creo que estás sentado a la diestra del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios, así es de que si tú hiciste esta oración con fe, con confianza en los méritos de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, bueno, pues tienes una nueva vida en Cristo, la cual puedes alimentar con 3 cosas importantísimas con las cuales vas a poder edificar de aquí en adelante esta nueva vida. La primera es tener una relación con Dios a través de su palabra, que tengas lecturas diarias de la palabra de Dios, que tengas oración, tiempos de oración con Él, que puedas hablar con Él. Y la tercera, que te congregues. Es importante que tengas una iglesia. Si tú ya tienes una iglesia, quédate, sé de bendición para tu pastor. Si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde, viernes las noches de discipulado. Importante venir a la iglesia, ser la iglesia en el cuerpo de Cristo. Así es de que las noches de discipulado es un tiempo y una oportunidad preciosa para tener comunión con tus hermanos, para poder juntos clamar al Señor, llevar peticiones, rogativas, acciones de gracia delante de Dios y para poderte relacionar con ellos dentro del cuerpo de Cristo y juntos aprender su palabra. Recuerda, reuniones domingos 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde, viernes las noches de discipulado 7:30 en punto. Así es, la Escritura nos dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después nos dice: no se conformen, no se amolden a este mundo, sino sean transformados a través de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que queremos cumplir en la iglesia. Para eso, esa es la razón de los discipulados, esa es la razón de los domingos, la razón de los tiempos de oración. No menosprecies a tu Señor, que quiere darse a conocer a tu vida. Y no lo vas a conocer, no, en tus sentimientos no lo vas a conocer en todas tus crisis por estar lejos de Dios. Ven al Señor, te invitamos. Viernes 7:30 de la noche, domingos 1 de la tarde, miércoles trae a tus jóvenes. Te invitamos a Calvary Compañerismo Cristiano. Nosotros te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.